Vamos a ser breves porque con Juan estamos trabajando en un proyecto con él, como les comentó, en el Colegio Hebreo Magen David, y tenemos ahora, en realidad a las 4 de la tarde tenemos una reunión acá en Centro de Diseño, así que vamos a ser breves. Como decía Gracián, lo bue si bre dos veces bue. Learn Different, mutaciones tecnoescriturales, tiene que ver básicamente con la aparición de los millennials, esta generación que hoy tiene entre 18 y 35 años y que son básicamente los alumnos que tenemos todos nosotros en la universidad en este momento. Y hay una pregunta para hacernos, y la pregunta es si... ¿Para dónde apunta, Juan? A ver, on, off. ¿Para allá? ¿Apretás directamente ahí? Ah, ok. Y el comentario ahí es, ¿no? Esta relación entre profesores y millennials, ¿qué tipo de relación es? ¿Es una relación de antagonismo, como generalmente se cree, de complementariedad, de oposición, de suma? Y me parece que es una ecuación llena de incógnitas, ¿no? Más con un sistema educativo como el mexicano, ¿no? Que es monstruoso. Ustedes son mexicanos, entonces a lo mejor no les parece tan grande, pero es enormemente grande. Estamos hablando de 23 millones de alumnos, 23 millones de alumnos, estamos hablando de cerca de 220.000 escuelas. Estábamos tratando de averiguar cuántas aulas eso significa, ¿no? Pero debe ser una cifra cercana a los 4 o 5 millones de aulas. Y la diversidad, la heterogeneidad que hay ahí es enorme, gigantesca, etc. Hace un rato estábamos en un entrenamiento en el colegio con los colegas de Juan, donde permanentemente tratamos de compaginar la cultura analógica con la cultura digital, la cultura en la que fueron formados los docentes de forma básicamente analógica y a través de dictado y a través de una formación de broadcast, y nosotros nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con el pensamiento del diseño, lo que tiene que ver con la cultura maker, lo que tiene que ver con el diseño de experiencias. Ahora estamos hablando de creación de nuevos dispositivos de entrenamiento y de formación, y todo esto tiene que ver con la lectura. Tiene que ver con la lectura y con la escritura. Recién hablaba el profesor de esta sorpresa, ¿no? De cómo puede ser que durante siglos o milenios nos hayamos educado leyendo exclusivamente, ¿no? Y de repente empezamos a valorar la importancia de la imagen y de la pictografía, y hay toda un área nueva de investigación que es la visualización de la información, donde podemos hacer storytelling gráfico de una forma que no lo podemos hacer con el texto, ¿no? Entonces estamos viendo esta era de las pantallas ubicuas, y esta es la pregunta más interesante que uno puede hacerse, ¿no? ¿Cómo suturar la lógica de la pedagogía con la lógica de la tecnología? Que no tienen demasiado que ver. Porque si bien tecnología es todo, tecnología es la tiza, el papel, tecnología es el libro, tecnología es la realidad virtual, las lógicas, hasta comerciales, de cada una son muy diferentes. Y no hay una forma transparente de que se unan, ¿no? A mí me gusta mucho esta escultura, es una escultura que está en Berlín, se llama Alemania, Tierra de las Ideas, porque creo que nos da con toda fuerza y con toda elegancia, pero sobre todo con toda contundencia, ¿no? La idea de lo que es una cultura. Una cultura es una estructura de libros que tienen ya siglos, empezando por la Biblia y muchos más antiguos, ¿no? Y en el caso de los alemanes, por estos autores. Cada cultura va a ser su propia pila de libros, ¿no? Solo que esta existe en forma física, y uno se siente un poroto, ¿no? Se siente un guisante, se siente un frijol al lado de esos monstruos de esta cultura, ¿no? Es difícil que se sigan sumando más ladrillos a este edificio, porque este tipo de cultura letrada está desapareciendo, o es minoritario, o está siendo sustituido por todo lo que tiene que ver con la cultura de la pantalla. Así como teníamos estos monumentos acá, ¿no? Tenemos otros monumentos, que son estas bibliotecas. Este es un libro fantástico, se llama The Library of World History, es un libro gigantesco, así grandote, así grueso, donde están representadas
cerca de 100 de las bibliotecas más interesantes de la historia. Es un libro absolutamente increíble. No solamente tiene libros de papel, como conocemos nosotros, tiene libros de madera, tiene libros de arcilla, tiene libros de distintos formatos, todos estos lugares, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con todo esto? O el equivalente, ¿cuáles son las bibliotecas de hoy, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir moviendo nosotros con todas estas cosas? Y lo que tenemos, fíjate si le podés poner audio ahí. Lo que nosotros tenemos es esta cosa, ¿no? Estos chicos, estos millennials, estos ni siquiera son millennials, son Z. Los que tienen menos de 18 años son generación Z, los millennials son generación Y, y donde tienen esta sensación, ¿no? De que si tocan y no pasa nada, no está funcionando. Inútil. Y es una disposición física, ¿no? No es ya no leen con los ojos, como hacíamos nosotros, sino que leen con las manos. Y eso es algo totalmente distinto, ¿no? Tiene que ver con una multiplicación de las interfaces, tiene que ver con nuevos soportes, nuevos formatos. Esto está en internet, después le pasamos el link. Entonces yo creo que esta es un poquito una buena síntesis de cómo se sienten muchos docentes hoy, muchos adultos, mucha gente que está aferrada, que está comprometida, que está casada con la cultura del libro. Todos nosotros los que estamos acá somos todos hijos del libro. Somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, después se dice chosnos. Entonces chosnos de primera, segunda, de 20 generaciones, ¿no? Somos todos hijos de Gutenberg. Pero la novedad es que hay vida más allá de Gutenberg, o después de Gutenberg, ¿no? Y en ese sentido aparecen cosas como estas. Dejar el audio, déjalo siempre alto, por favor. O sea, estamos en un mundo de efectos especiales, en un mundo de donde la ilusión y la percepción se desvanecen, donde se puede construir cualquier tipo de irrealidad, donde ya no sabemos qué es cierto y qué no es cierto, y donde por ahora estas cosas que las vemos como espectadores ya van a cambiar porque nosotros nos vamos a meter dentro de la pantalla. Ahora la gran diferencia era que leíamos en el papel y leíamos en la pantalla. Pero a partir de hoy, de ayer, de hace 5 años, 3 años, 1 año, nosotros lo que vamos a sumergirnos dentro de la pantalla, ¿no? Entonces una empresa que se llama Framestore, que hizo los efectos especiales de películas como Gravity, el director se llama Mike McGee, estuvo el año pasado acá en México, y si ustedes ven las cosas que hacen no lo pueden creer, porque esto realmente es pura magia, ¿no? Lo que hace esta gente. Y también vivimos en este mundo ubicuo de pantallas, ¿no? La ciudad de Londres tiene 5 millones de pantallas. Vemos cualquier serie y nos damos cuenta que estamos siendo seguidos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo registrados, estamos siendo inventariados. Todos los días construimos huellas digitales. Cada vez que hacemos un clic, eso queda grabado y alguien lo va a usar. Y fundamentalmente lo van a usar 2 empresas, ¿no? Hay 3 o 4, pero 2, que son Facebook y Google. Estuvo un amigo el otro día, la semana pasada, un amigo argentino que fue director de un diario, y fuimos a dar una charla en el TEC de Monterrey, acá a la vuelta en Santa Fe, y él acuñó una frase que me parece muy inteligente, muy sabia y muy dramática. Dijo, antes nosotros teníamos miedo de el Big Brother, ahora lo que tenemos miedo es del Big Editor, y Facebook es el Big Editor. De hecho, la mayoría de las noticias del mundo pasan por Facebook, ¿no? Entonces, todo esto muy divertido, muy lindo, muy fantástico, pero tiene un enorme gusto y sabor y olor a naftalina, ¿no? O sea, porque se prometen tantas cosas y se cumplen tan pocas, ¿no? Sin embargo, hay cosas realmente novedosas. Es un libro que no tiene texto, es un libro que tiene solo código QR. Entonces, ¿cómo se lee el libro? No se lee con los ojos, se lee apuntándola a una cámara. Entonces cuando yo apunto a la cámara decodifica el código QR y me genera en el espacio el contenido del libro. Que en este caso, como es un libro recursivo, es un libro que habla del diálogo entre la pantalla y el papel. Y para más mérito lo hizo una poeta, no lo hizo un tecnólogo. Se llama Amaranta Borsuk, estuvo el año pasado acá, es una experta en hipertextos, y ella escribió el libro entero, después lo codificaron y ahora solamente se puede leer en este espacio híbrido, ¿no? Que es el espacio que hay entre
la pantalla y el papel. Que me parece una buena metáfora de hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a una convergencia, que es una divergencia. Convergencia y divergencia, el sístole y diástole, ¿no? Es algo que estamos respirando permanentemente. Cuando la gente dice se terminó el libro no se terminó. De hecho, la fantasía de que se iba a leer solamente en digital terminó hace rato. Hace un par de años Amazon llegó un momento que empezó a vender más digital que en papel, ahora volvió a vender mucho más en papel que digital. Y en América Latina el ebook es una extravagancia. No es ni siquiera el 5% de las ventas de las editoriales. Por algún motivo nosotros los latinoamericanos, algún español lo podemos poner en esa categoría, somos mucho más materiales, más tangibles, más concretos, y el libro digital es algo interesante porque aparte nos da acceso a cualquier cosa en cualquier momento, cosa que antes no podíamos hacer, teníamos que esperar físicamente el texto, pero es más un atajo que una ventaja o un diferencial y sobre todo una superación, ¿no? En el sentido de que lo digital, en lo digital se pueden hacer un montón de cosas que no se pueden hacer en el papel y viceversa, así que cada uno tiene su ventaja y desventaja. Lo sabe muy bien este señor, Tom Peters, que se dedica a los negocios y que hace poco le preguntaron qué libro estaba leyendo y dio una lista como de 100 libros que estaba leyendo y uno más complejo y más llamativo y instó, cosa que yo también hago, a leer libros completos, libros grandes, libros complejos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un libro de 400 páginas, la persona que lo hizo, si lo hizo bien, metió mucho esfuerzo en eso, metió muchos años de trabajo, metió mucha síntesis, revisó mucho material, hizo cosas realmente llamativas, ¿no? Entonces uno no puede cambiar un libro por un link, son cosas distintas, funciones distintas, importantísimos ambos, cada uno, como decía Foucault, ¿no? de la teoría, que es una caja de herramientas. Entonces, en mi caja de herramientas tengo libros digitales, y tengo libros analógicos, y tengo links, y tengo ebooks, y tengo textos, imágenes, todo lo que haga falta, ¿no? Lo concreto es que enseñar hoy es aprender a convivir. ¿Y aprender a convivir con qué? Con esa ecología polimorfa, ¿no? De textos, metatextos, de formatos, de superformatos, y no solamente aprendiendo a decodificarlos, sino aprendiendo a producirlos. Nosotros lo que hacemos en la Maguen no es enseñar a los chicos a leer en digital o a jugar con el Photoshop o a usar una cámara digital, cosa que hacemos también, pero fundamentalmente queremos que todas estas herramientas sean herramientas expresivas, que sirvan para construir su identidad, pero sobre todo que impliquen chicos que en el futuro van a ser mucho más sofisticados en sus capacidades expresivas. Piensen que la mayoría de los grandes directores de cine que nosotros conocemos aprendieron a filmar a los 18 o 20 años. Porque era muy caro, y porque era inaccesible, y porque no podías tener todas esas plataformas de producción a tu mano. Los chicos de hoy empiezan a filmar a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Y empiezan a editar de forma muy sofisticada a los 5 o 6 años. ¿Y qué significa eso? Que aquello en que nosotros somos más duchos, más exquisitos y más sofisticados, que es escribiendo, ahora también se va a poder hacer con imagen, con sonido, con realidad aumentada, con realidad virtual. Porque son competencias básicas de estos chicos. No es algo que aprenden a los 18 años, aprenden a los 4, los 5, los 6. O sea, sus capacidades expresivas van a ser muy grandes y muy interesantes, ¿no? Ponele un poquito más fuerte el audio, dejarlo más alto, por favor. What they care about is ecstatic understanding, comprehension. In other words, cognitive ecstasy, defined as an exhilarating neurostorm of intense intellectual pleasure. Bueno, de lo que está hablando este hombre se llama Jason Silva, es un venezolano que vivió toda su vida en Estados Unidos. Tiene un canal en YouTube, búsquenlo, Jason Silva en YouTube. Es del éxtasis cognitivo y de las potencias del descubrimiento, ¿no? De alguna manera lo que nosotros... Hay como un eslogan, ¿no? Que dice que los chicos son inteligentes hasta que llegan a la escuela y a la universidad. Y entonces lo que está hablando Jason Silva básicamente es de cómo hacer que los chicos sigan siendo inteligentes a pesar de la escuela o gracias a una nueva escuela, gracias a una nueva universidad, ¿no? Y las cosas que dice son realmente fantásticas. Entonces, leer de muchos modos, en muchos formatos, en muchos soportes, pero básicamente hacer. Con Juan, con toda la gente de cultura digital, estamos trabajando en la cultura maker.
Y la cultura maker tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión de que conocer es hacer, algo que se viene diciendo en la escuela activa desde siempre. Uno puede ir a Froebel, puede ir a Freinet, puede ir a Freire, puede ir a Montessori, puede ir a toda la gente que estuvo trabajando en esto durante siglos, pero la diferencia es que esto que antes era exclusivo de minorías, en todo el mundo hay solo 4.000 escuelas Montessori, en todo el mundo, mientras que en México solo hay 220.000 escuelas. Lo que ahora esto se puede masificar. Y esto se puede masificar, lo decíamos con Lila ayer, lo repetíamos hoy, ¿no? Para esto necesitamos nuevos lenguajes, nuevas distinciones, nuevas teorías, nuevos formatos que están dando vueltas por ahí. Pero todo eso hay que hacerlo conversar entre sí de una forma orgánica e inteligente, pero más que nada hay que institucionalizarlo. El problema que tenemos nosotros ahora no es un problema de falta de métodos pedagógicos o de falta de contenidos o de falta, sino no tenemos instituciones a la altura de estas exigencias. La idea de nuestra directora, de Lila Pinto, es una persona que cree todavía en estas cosas, está muy bien. Ella cree que se puede reinventar la escuela. Yo creo que no, pero bueno, igual la acompaño mientras tanto. Ella cree que se puede reinventar la escuela. Y lo que nosotros necesitamos son nuevos formatos organizacionales. Entonces necesitamos una escuela donde el director no dirija, donde el profesor no enseñe, donde el alumno no estorbe, donde etcétera, donde los padres entiendan, porque básicamente los padres son el peor enemigo, ¿no?, de la renovación escolar, porque por un lado quieren nueva tecnología, nueva metodología, y por otro lado quieren que los chicos hagan como hicieron siempre, y fundamentalmente que se junten con gente importante, porque cuando los chicos se juntan con gente importante, después van a tener trabajos importantes. O sea, la escuela básicamente es una máquina de socialización, ¿no?, de contacto, es como un gran tarjetero donde se pone en contacto la gente y se consigue trabajo. Esta gente, los EduPunk, que es un movimiento que surgió en el 2008, a través de un señor que se llama Jim Groom, lo que hizo básicamente es promover y pretender que se podían hacer nuevos formatos institucionales dentro de organizaciones preexistentes. Nosotros tomamos muchas de las cosas que él decía y hacía y reinventamos una cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Busquen en la web, se llama la cátedra, catedradatos.com.ar. Ahí tenemos 10 años o más de trabajo. Y básicamente tenía que ver con esto, ¿no?, con romper los formatos, pero sobre todo romper las estructuras. Cuando nosotros hablamos de reinventar la escuela o reinventar la universidad, hablamos de hackeo, ¿no? Hackeo quiere decir intervención, hackeo quiere decir interrupción, hackeo quiere decir innovación. No quiere decir destrucción, quiere decir reinvención. Y decimos que hackeo de 5 cosas. Necesitamos hackear el tiempo, el espacio, los contenidos, la evaluación y las relaciones. El famoso hackeo vincular, que es el más importante de todos, ¿no? Si uno no cambia las relaciones de poder dentro de la escuela y de la universidad, no va a haber nuevos productos que sean interesantes. Hicimos un trabajo en la universidad, después nos fuimos a una escuela de chicos así de pocos recursos. Llevamos los ayudantes de la universidad para que fueran docentes de los chicos. Esta experiencia se llamó 1-1 Sarmiento. El gobierno argentino repartió computadoras, esas computadoras que están ahí. Repartió 5 millones de computadoras a todos los chicos de escuelas secundarias. Nosotros trabajamos con mucha gente, tenemos publicaciones, estos 2 libros los pueden bajar en la web, son PDFs, el proyecto de Facebook y la Postuniversidad, EduPunk aplicado, Aprender para Emprender, eso está todo ahí en internet. Después nos dimos cuenta que para poder avanzar en esto teníamos que crear laboratorios de innovación en artes y ciencias. Entonces hicimos uno en Argentina, hicimos otro después en Colombia, hicimos varios acá en México. De alguna manera la Maguen es hija de todas estas cosas, o se cruza con muchas de estas cosas, aprender en las pantallas, rediseñar entornos educativos, generar dispositivos de cambio educativo, conocer mediante códigos y bits. Diseñamos interfaces, trabajamos con Mateo Ferley, que fue asesor y fue el director de Makerspace de la Maguen durante un tiempo. Desarrollamos hardware usando Arduinos, que son una plataforma programable, abierta, libre. Y eso fue resumido un poco en todo esto acá, ¿no? Con una musiquita un poco más menos escolar.
Acá trabajan en este tipo de espacios, como pasa en la Maguén, trabajan juntos adultos con jóvenes, se hacen actividades curriculares y extracurriculares, vale tanto el pensamiento como la acción, se respeta, se trabaja bajo proyectos, pero proyectos que tienen que ver con la escucha. ¿Qué quiere el chico? Pero curiosamente, es una cosa que trabajamos recién con Juan, es qué quiere el docente. Porque en general nosotros creemos que el docente quiere el currículum. Y al final lo que tienen en común el docente y el chico es que odian el currículum. Están hechos un sándwich por el currículum, ¿no? Y acá aplica muchas de las cosas que dijo Juan, ¿no? Hay mucho espíritu lúdico, mucha gamificación, mucho incentivo. Bueno, después lo ven en la web, está todo completo. Los elementos básicos para que estas experiencias funcionen son estos tres: pedagogía, tecnología y espacio. Si uno quiere reinventar estas dimensiones, tiene que reinventar las tres, y hay más, simultáneamente, bajo una figura que se llama arquitecturas de aprendizaje. Eso se lo puede hacer muy light, donde uno cambia un poquito el lugar, o por ejemplo si está en un aula y las sillas no están pegadas al piso, las cambia, las pone en redondo, o arma mesitas con los chicos y trabajan como si fuera una empresa, en pequeños grupos, etc. O si lo quiere hacer en serio, contrata a un arquitecto, como Space, que dirige Juan Carlos Baumgartner, y cambia, y se va a encontrar como Learning Commons, como tienen el TEC, o las oficinas de Google y Microsoft, que son paradigmas de cómo se puede trabajar de otro modo, o la escuela nuestra, que trabajó con ellos y cambió completamente. Empezamos con 5 o 6 espacios y vamos a cambiar todas las aulas, son 20.000 metros cuadrados que hay construido en la escuela, ¿no? Este es el maker de bachillerato de la Maguén. Permanentemente pasa gente, viene gente, nos visitan, estuvo el secretario de Educación, la gente mira, etcétera. No sé si se contagiarán o no, esperemos que sí. Este es el EduLab que hicimos en el ILSE, en el sur, totalmente distinto. El de la Maguén es potente, caro, rico, superpoderoso. Este es modesto, chiquito, simpático, cozy, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero la filosofía es la misma, ¿no? Es participativo, diseño participativo, incorporar gente, hacer cosas, etcétera, ¿no? Estos son chicos en otra de las aulas que tenemos en la Maguén, y en ese momento estaban jugando con los readers de Google, ¿no? Que son estos máscaras de realidad virtual, que son básicamente de cartón, que valen 2 centavos, unos pesos valen, y se les pone un teléfono celular adentro y funcionan como si fueran de realidad virtual. Los chicos están fascinados, explorando, dando vueltas, jugando, ¿no? Acá nuestras amigas están escribiendo en las paredes del laboratorio, haciendo ideas. Vemos atrás otro espacio que es totalmente distinto, abajo la biblioteca. Allá atrás está un espacio que se llama Libros Libres, que es un espacio donde los chicos van una vez por semana de primaria y hacen lo que quieren, leen lo que quieren dentro de la escuela, ¿no? Y esto es una idea de David Thornburg, que es un norteamericano muy interesante, que tiene un libro fantástico, está en inglés nada más, que se llama From the Campfire to the Holodeck. Y él lo que está diciendo con esto es que no se aprende en un solo espacio, se aprende en 5 espacios distintos, ¿no? Básicamente lo que nosotros llamamos espacio de aprendizaje es el campfire, que es el fogón, es el lugar donde la gente se reunía, ¿no? Pero que es también este espacio donde uno habla y la gente escucha, está alrededor. Y está bien, hacen falta esos espacios, pero son parte de, no sé si el 20%, el 5%, el 50%. Pero la gente aprende mucho en el watering hall. ¿Qué es el watering hall? Donde nos encontramos recién para comer. Y ahí, en forma informalmente, y comentando anécdotas y diciendo cosas y otras cosas, uno aprende. Y uno aprende mucho en la cueva. ¿Y qué es la cueva? Es el espacio cerrado, donde uno piensa. Porque está bien estar todo el tiempo con la gente, pero a veces uno tiene que estar solo, donde escribe, donde toma notas, donde hace otras cosas, ¿no? ¿Y dónde aprende uno mucho? En la montaña. ¿Y qué es la montaña? Es afuera, el otro lado, el otro lugar, no el espacio cerrado donde estamos nosotros. Y aprende mucho con hands-on. ¿Y qué es hands-on? Es el entrenamiento, es el maker, es la construcción, es salirse del modo discursivo y pasar al modo participativo, al modo productivo. Entonces, la combinación de todo eso nos da nuevos espacios de aprendizaje.
cómo enseñamos lo que los alumnos quieren. Enseñamos a hacer test y los alumnos quieren intuición, diseño, etc. Pero hay cosas que hay que hacerlas sí o sí. La lógica, la memorización, los conceptos fundamentales, los hechos, los simbolismos. No se aprende matemáticas, ni biología, ni física profunda escuchando una canción, aunque sea de los Beatles. No alcanza con eso. Aunque los Beatles tienen muchas canciones con mucho contenido, ¿no? Bueno, eso es lo que sobra son lugares de inspiración. Y los lugares de inspiración están en todos los formatos. Libros. Nosotros seguimos leyendo libros. Personalmente, la Maguen tiene muchos libros. Compramos todos los días libros. Nosotros con Juan estamos trabajando también en Centro de Diseño, ahí abajo en Constituyentes, que es una universidad de diseño monstruosa, es impresionante. Y ahí todas las semanas compramos 10, 20 libros de estas cosas. O sea que estamos súper actualizados y físicamente estamos con estos libros, llevamos. O sea, buscamos la inspiración de donde venga, no nos interesa ni privilegiamos soporte, formatos, estructuras, modalidades, nada de eso, ¿no? Y hay novedades, ¿no? Novedades muy potentes, tienen que ver con el Big Data, por ejemplo. Tienen que ver con todo este mundo de la traza digital. De cualquier cosa que hagamos queda registrado, se convierte... Sí, ponle que lo ponga más fuerte. Y de repente en una película, esta es una película perfecta, hecha al estilo Hollywood, es un documental increíble. Aprendemos muchísimo viendo esto. El guión es extraordinario, las imágenes son maravillosas, la edición es súper profesional. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous that we can process. El abaratamiento de los sensores hace posible cosas como, por ejemplo, que ustedes vayan a uno de estos centros comerciales, entren y se fijen dónde pueden parar el coche, porque tienen un LED arriba que dice que está verde o rojo. Se gasta entre un 30 y un 50% de toda la nafta del mundo dando vueltas para poder estacionar. Entonces mire la diferencia que haga cuando todos los parkings de la ciudad tengan estos LEDs, o cuando estos LEDs estén conectados con los del propio coche y lleven al coche a donde hay lugar. Así como el Waze nos dice dónde ir, el LED nos puede decir dónde estacionar. Entonces el mundo que se viene es un mundo absolutamente fantástico, que tiene promesas increíbles. Y se quedaste sin verlo, pero después lo ven en internet. No, si no tendríamos que estar toda la tarde viendo películas. Pero digo, esto es el internet es la herramienta más poderosa de la historia. Es la fuerza de transformación más poderosa de la historia y al mismo tiempo es la más peligrosa de la historia. Y vienen juntos. El poder de transformación viene con el poder de atemorizar y el poder de abusos y el poder de peligros y todo el tema regulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, me parece que este es un tema que casi nunca se trata, que es el tema del diálogo, ¿no? O la falta de diálogo entre adultos y jóvenes. Y así que rápido pasamos por este tema que tiene que ver con esto de las culturas configurativas. Por un lado, la inevitabilidad tecnológica. Lo inevitable no quiere decir que tenemos que someternos a la tecnología. Lo inevitable quiere decir que ninguna tecnología era inevitable hasta que aconteció. Y el día que aconteció, empieza a ser inevitable. O sea, es inimaginable una civilización sin luz eléctrica para nosotros. Es inimaginable una civilización sin internet. Y de hecho, en todo el mundo, lo primero que la gente pide cuando va a un hotel o cuando va a un lugar que yo, internet, internet, internet. O sea, ya nos hemos vueltos adictos al Wi-Fi, ¿no? Habría que poner un nombre eso, Wi-Fi addiction o una cosa así, ¿no? Entonces, la tecnología es inevitable, en el momento que parece. La tecnología es como una compuerta evolutiva. No tenía por qué ser así. Una vez que pasa, no volvemos para atrás. Nosotros tenemos pulmones. Una vez que tenemos... No era inevitable que tuviéramos pulmones. Podríamos haber tenido... ¿Cómo se llama lo que tienen los sapos? Bráqueas. Podríamos haber tenido otro tipo de respiración. Pero nosotros los humanos... De hecho,
hay animales que han ido y vuelto, ¿no? Como algunos cetáceos, etcétera. Pero nosotros tenemos pulmones y de ahora en adelante tenemos que estar con los pulmones. No queda otra que respirar. Y por eso hay películas donde hay una película increíble que se llama El Vengador del Futuro, donde alguien se empieza a cobrar el oxígeno, ¿no? O sea, podemos imaginar ese tipo de cosas. Los millennials nos interesa mucho. Bueno, esto es un error ahí. No es error porque se me pegaron dos cosas y no las pude sacar. Ayer estábamos viendo en una charla el tema de los millennials, es muy interesante porque eso es lo que no tenía que hacer. Bomba. Toqué esto. Ok. Los millennials acá es cómo se ven a sí mismos y cómo los ven los adultos. Y estos números que no pegan ni con cola, ¿no? Que por ejemplo los millennials dicen que trabajan mucho, 86%, y los adultos dicen trabajan en un 11%, ¿no? Y los millennials dicen somos 82% leales a los empleadores, y los empleadores dicen 1%, ¿no? Bueno, en estas caricaturas, en esta cosa así de autoimagen muy diferencial, vemos datos muy interesantes, ¿no? Acerca de los millennials. Esto es cuando se votó lo del Brexit, ¿no? Entonces los grupos más chicos se querían quedar en el Brexit y la gente más grande se quería ir de Europa. Y lamentablemente ganaron estos. ¿Por qué? Porque estos no fueron a votar. O sea, piensan mucho pero actúan horrible, ¿no? Ayuda, mis padres son millennials, ¿no? Imagínense cuando digan ayuda, mis padres son Z, ¿no? ¿Qué saldrá de ahí? Bueno, esto no vamos a ver, Space Invaders. El Machine Learning es un tema que vino ahora muy, muy potente. Anoten esta fecha, el 16 de febrero del 2017 vamos a hacer un evento en Centro que se va a llamar Superinteligencias y que tiene que ver con toda esta cuestión de los millennials y de la inteligencia artificial, el machine learning, etc. Y para terminar, cuando nosotros hablamos mucho de estas cosas, en la Magué, en otros lados, hablamos de design thinking, ¿no? De pensamiento de diseño, que está bien y es muy interesante, pero hay otras cosas que son todavía mucho más poderosas, que es el diseño especulativo. El design thinking lo que hace es tratar de resolver problemas. El diseño especulativo trata de plantear problemas, ¿no? Entonces nosotros estamos acá parados, el futuro tiene muchos caminos posibles, acá es lo más probable, ahí lo potencial, acá es lo preferible, y la idea es imaginarnos mundos muy distintos. No, esto es la ciencia ficción, el delirio, ¿no? O el apocalipsis, pero podemos salirnos de este futuro sin sorpresa y podemos imaginarnos espacios muy distintos de los que tenemos ahora. De alguna manera la Maguén pretende ser eso, ¿no? Un mundo donde vamos menos a lo probable, más a lo potencial, ¿no? Y donde el futuro no es un presente sin sorpresas. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con imaginarnos. Iván Illich, por ejemplo, que vivió mucho tiempo en Cuernavaca, ¿no? Y que fue uno de los grandes teóricos de la desescolarización. Él lo que hablaba mucho era de cómo las cosas se dan vuelta. Por ejemplo, cómo la medicina enferma, ¿no? Y cómo la gente se automedica. Cómo el transporte paraliza. En la Ciudad de México el transporte anda a 5 o 10 kilómetros por hora, ¿no? Cuando los coches te podrían ir a 200. Y por ahí decía que la educación adormece, estupidiza. ¿Cómo puede ser que esté cumpliendo roles invertidos, ¿no? Mucha gente está trabajando en nuevos principios para rediseñar la educación, la práctica sobre la teoría, el aprendizaje sobre la enseñanza, la emergencia sobre la autoridad, las brújulas en vez de los mapas, ¿no? Sistemas en vez de objetos, desobediencia en vez de la obediencia. Estas son ideas de Joi Ito. Y Joi Ito es un japonés que es el director del Media Lab del MIT. Es una persona relativamente joven, pero lo más interesante es que no tiene título universitario. Es la primera vez que el director de uno de los centros más innovadores del mundo no tiene título universitario. Tiene una experiencia enorme en muchas cosas, programador, etc. Hay muchos lugares del mundo donde están yendo en esta dirección, ¿no? Esto, por ejemplo, The Amsterdam School of Creative Leadership está haciendo cosas absolutamente increíbles en esta dirección, ¿no? De innovación, Este es un máster que se creó en España. Lo hizo Juan Freire, que en este momento está acá en el DF, que se llama Master Yourself. Es un
máster no en contenido, sino en máster en las personas que toman el máster, que en realidad no da clases, sino que solo tiene laboratorios y talleres, y que lo que hace es incorporar a la gente con un proyecto empresarial en el nivel en que te encuentres. Puede ser una idea, puede ser un plan de negocios, puede ser un negocio que está funcionando. Es un año, se hace básicamente en España, ahora se va a llevar a otros lados, y en el medio los estudiantes van a 3 ciudades para hacer trabajos de campo. Van a, ya sé que están en España, ¿no? Van a Shanghái, van a San Francisco y van a Berlín. Y hay otras experiencias. Bueno, esto es centro, ¿no? Nos tenemos que ir con Juan. Esto es lo que decíamos de la fecha, se pasó al 16 de febrero. Y este es otro ejemplo. Esta es la universidad más innovadora del mundo, se llama Minerva Schools. Tiene 3 años, tiene recién 320 estudiantes. Y lo que tiene de interesante es, bueno, no es presencial, pero tampoco es virtual. Tiene una herramienta de aprendizaje especial que se diseña para que solamente 18 alumnos puedan cursar por clase. Es una clase activa. Hay muy pocas clases por semana, son solamente 12 horas de clase por semana usando este sistema. El resto es trabajo de campo y se hace en 7 ciudades del mundo. Empieza en San Francisco 2 semestres y después los alumnos rotan. En este momento están en Berlín y ahora en enero llegan a Buenos Aires. Después van a estar en Londres, van a estar en 3 o 4 ciudades. Bueno, iban a estar en Istambul, pero ya no van a estar en Istambul. Van a estar en una ciudad en la India y varias ciudades más, ¿no? Y la idea de ellos es esto, ¿no? Que se hablaba hace un rato de la comunicación, alguien presentó un trabajo diciendo que la comunicación era muy pobre, vos hablaste de eso, ¿no? Y acá los 4 skills fundacionales son pensamiento crítico, comunicación efectiva, pensamiento creativo e interacción efectiva. Y la universidad esa funciona para que los alumnos salgan con estas habilidades. Y estuve con ellos varias veces y son impresionantes estos chicos. Lo que pasa es que es una cosa muy selectiva. Estas son las ciudades: Berlín, Buenos Aires, Bangalore, Seúl, Istambul, Londres. Ahora se va a cambiar Istambul, ¿no? Esta es la herramienta. Muestro esto un segundo para que vean de qué se trata y cerramos. The place where you're constantly engaging with what you're learning. I think people expect it to be unnatural, maybe a bit futuristic and incredibly different experience than a normal classroom, and in many ways it isn't. It's the same. Es muy selectiva, solo entra el 1% de la gente que se presenta. Entonces entran 120 por camada, pero se presentan 12.000. Y esta es la herramienta que se usa. Es una pantalla, van a ver ahora, donde están siempre presentes los 18 alumnos. Este es Ben Kosling, que fue el decano fundador, que es un experto en neuropsicología y que tiene un libro increíble que se llama Top Brain, Bottom Brain, cerebro superior, cerebro inferior. Bueno, ven, acá están los 18 alumnos. La docente, que siempre lo que hace es presentar un problema, un challenge, un galimatías, algo, no es para opinar, sino para votar. El engagement. Or disagree that the 5 solutions will be sufficient to solve the world's food problem. Y ahí van contestando, ¿ven? Entonces, en tiempo real se tabula absolutamente todo. Y todo esto queda registrado y guardado. Y cuando termina la clase, viene gente a examinar cómo fue la clase. Y si las preguntas fueron adecuadas, si las respuestas fueron adecuadas, cuánto tiempo participa cada uno. En algún sentido es muy policíaco el sistema, ¿no? Porque va midiendo el grado, no solamente la cantidad de participación, sino la calidad de la participación. Pero por otro lado implica una concentración, un engagement y una dedicación absolutamente increíbles. Estos son profesiones del futuro. Esto es un centro que investigan, lo se llama Science Gallery, que está en Dublín, que es el modelo mundial de lo que es un laboratorio de investigación y de ciencia. Estas son experiencias que hemos hecho en los últimos años. Ven lo que decíamos de la Universidad de Buenos Aires, el Sarmiento, los laboratorios, el CHM Digital, Minerva Schools. Y shock del presente, slow learning, deep learning, bottom-up learning. Esto es muy importante. Nosotros no vemos el mundo. We don't see things as they are, we see things as we are.
No vemos al mundo como es, sino vemos al mundo como somos nosotros. Si queremos ver el mundo diferente, tenemos que ser diferentes nosotros, ¿no? Y esto también es súper simpático. Miren esto, hubo una fiesta, ¿no? Parece que la gente que hizo la fiesta fue un poco loquita y casi rompió todo. Viene la señora a limpiar, la arregla. Este es el Guernica de Picasso. Ahora lo ordenaron, el Guernica de Picasso, ¿no? Esto es lo que quiere hacer mucha gente, ¿no? Que cuando ve todo este caos, lo quiere ordenar y lo que termina haciendo es desordenando lo peor, ¿no? Creando algo que no tiene nada que ver con nada. abuela es muy Y esto, con eso cerramos. joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ay, está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasás el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llamaba el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, De computadora. es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Profesores versus millennials, muchísimas gracias.